Esta noche las velas se encienden con un aroma a copal que sube lento por el corredor y se mezcla con la tierra húmeda de la plaza. La luz vacila como si alguien respirara entre las sombras y el silencio se rompe solo por el crujir de una puerta que nunca estuvo bien cerrada. Aquí, en Santa Eulalia, la casa del patio grande tiene más ojos que ventanas, y las paredes guardan los pasos de quienes ya no contestan al nombre. Me llamo David, y durante años recorrí esas calles mirando el final de las tardes como si cada puesta de sol pudiera traer respuesta. Hoy vengo a contarles algo que no es un cuento, algo que empezó como un rumor y terminó por tocar la piel de mis días. No voy a pedir que crean de inmediato, pero sí que se acomoden, que cierren la puerta y dejen que el olor a pan y a copal les prepare el cuerpo para oír. Comunidad de las historias, bienvenidos. Si alguna vez han sentido que una fecha trae consigo algo más que nostalgia, quédense conmigo. Esto es lo que pasó en la noche en que los muertos regresaron a preguntar por su propio nombre. Mi nombre es David y crecí entre la parota y el arroyo, con los bolsillos llenos de piedras que mi abuelo decía que eran recuerdos. Desde niño aprendí el oficio de la molienda y más tarde la carpintería. Mi padre Mateo trabajaba de sol a sol y mi madre Carmen hacía tamales los domingos y guardaba en la canasta fotos en blanco y negro. Aprendí a escuchar el pueblo antes de aprender a hablar, porque las voces en la plaza ordenaban los días. La panadera Ana marcaba la mañana con su risa, don Julio afinaba la radio al caer la tarde y la curandera Martina encendía copal cuando alguien tenía pesadillas. Cuando cumplí 25, me fui a la ciudad por un año, pero volví por la gravilla de las calles y el café que se cocina lento en casa. La vida fue sencilla hasta que la noche de un día de muertos cambió el sonido de mi casa. La gente comenzó a decir que mi nombre aparecía en las ofrendas, que había un olor que no era de pan ni de piloncillo, un olor viejo como libros mojados. Empezaron los rumores. Algunos me miraban con lástima, otros con miedo. Mi hermano menor, Ramiro, me llamó varias veces para pedir que me cuidara, y mi hija Lucía, que vive en la ciudad, me envió un mensaje que decía que volviera a ver la luz del día. Todo eso formó la primera capa de lo que luego sería el peso de las noches en que ya no supe distinguir la voz del viento de la voz que me llamaba por mi nombre. La primera vez que sucedió fue una tarde de noviembre en que el cielo quedó gris y el arroyo sonó más fuerte que de costumbre. Habíamos puesto la ofrenda en la sala, una mesa con pan, dulces, una fotografía amarilla y un pequeño vaso de tequila. Mi abuela solía decir que la memoria viene en hilos y que con cada vela nos acercamos para tocar esos hilos. Encendí una vela y el cuarto se llenó de un olor que mezclaba copal con pan recién horneado y algo metálico como monedas viejas. Noté que la foto se veía más clara que otras veces y que alguien había dejado una flor en el marco que no era de nuestra familia. Primera señal sensorial, primera inquietud. Luego llegaron los 3 toques en la puerta, 3 golpes que no correspondían a ninguna visita. Salí al corredor despacio, sintiendo la madera tibia bajo los pies, el fresco del suelo, el olor del comal en la cocina. Abrí la puerta y no había nadie, solo hojas secas que olían a otoño. Regresé a la sala, me senté y la vela empezó a derretirse con un sonido parecido a un suspiro. Fue entonces cuando escuché mi nombre pronunciado como si viniera de detrás de la butaca. David, dijo una voz que no reconocí por completo, pero que me provocó un hormigueo en la nuca. La casa, que hacía poco había parecido más grande, se contrajo de repente. La puerta del patio se movió como empujada por una mano invisible, y un rayo de luna entró entre las cortinas, trazando una línea de polvo en el aire. Fue un momento de sensaciones superpuestas, el sabor a café frío en la boca, la brisa que olía a tierra, la tela de mi camisa rozándome el brazo, el sonido de 2 pasos muy leves y el zumbido agudo de una mosca que no se iba. No supe entonces si debía llamar a alguien o quedarme inmóvil para escuchar.
Opté por quedarme inmóvil, porque algo me decía que era mejor no romper lo que llegaba. Los primeros días después de aquella noche me miraban distinto en la tienda de comestibles. Paco, que vende tortillas en la esquina, murmuró algo sobre maldiciones. La señora Rosa, que barre frente a la iglesia, comentó que debía ir a hablar con la curandera Martina. Y el comisario Herrera recibió un llamado que dejó a todos con las cejas levantadas. Ellos hablaban y yo sentía que las palabras se deshilachaban en el aire como hilos de humo. Empezaron a pasar pequeñas cosas que no se acomodaban a la razón. La radio encendida a las 3 de la mañana con una canción que mi padre cantaba. La olla de pozole que apareció tibia en el fogón sin que nadie la hubiera puesto. La silla de madera que cambió de lugar durante la noche. Todo eso amplificaba la sensación de que algo buscaba mi atención. Fui a ver a la curandera Martina porque mi madre insistió. Y ella, con su rebozo lleno de hojas secas y la voz hecha de paciencia, me dijo que a veces los muertos recuerdan con rabia y otras con nostalgia. Me pidió que contara los nombres en voz alta, que pusiera copal en la casa y que dejara una puerta entreabierta para que, si era un visitante, pudiera irse sin empujar. Hablamos durante lo que pareció una hora, mientras ella me ofrecía té que sabía a clavo y a naranja, y la luz de la vela proyectaba su silueta en la pared como una foto animada. Salí con el cuerpo más pesado y la certeza de que aquello no se iba a ir tan fácil. La noche siguiente los 3 toques volvieron, pero esta vez con un ritmo que me hizo recordar los pasos de mi abuelo al bajar del establo. Me levanté, fui hasta la puerta y dije en voz alta quién era, como si al decir mi nombre la casa pudiera devolverlo sin sombra. Abrí la puerta muy lentamente y encontré una canasta con pan, un frasco de dulces y un papel donde estaba escrito solo mi nombre en letra temblorosa. La canasta olía a pan caliente, a manteca y a piloncillo. Al tocarla noté la textura rugosa del mimbre, el peso cálido de los bollos, la humedad fría de la papel que sostenía el nombre. En la cocina alguien había dejado además una taza con café sin terminar, que aún conservaba el calor de una mano reciente. Llamé a Ramiro por teléfono y su respuesta fue rápida y llena de preguntas. Dijimos varias cosas, cada frase era un intento por compartir miedo y consuelo. Ramiro dijo que fuera al templo, que hablara con Padre Jesús. Yo pregunté si debía dejar la canasta afuera. Ramiro preguntó quién podría hacer algo así. Yo dije que no lo sabía. Ramiro dijo que no me quedara solo. Yo le dije que no estaba solo. Fueron 8 intercambios entre nosotros, rápidos, cortos, con pausas llenas de polvo en la línea. Esto fue el primer diálogo prolongado que me sacó del asombro y me obligó a actuar. Alrededor de ese suceso hubo más voces en el pueblo. La panadera Ana dijo que si alguien traía pan, ella traía pan también. Don Julio anunció que pondría su radio a todo volumen para espantar fantasmas. La señora Rosa juró que había visto a una mujer con el rebozo blanco pasar frente a su puerta. Cada vecino con quien hablé añadió una textura a la historia. Paco afirmó que era algo maldito. La curandera Martina habló de señales y de épocas de recogimiento. El comisario Herrera pidió calma y dijo que investigaría sin alarmar al pueblo. Nombré a cada uno de ellos en la plaza cuando conté mi versión, y cada acción tuvo una respuesta. Algunos me ofrecieron ayuda física, otros se alejaron. La comunidad se convirtió en un personaje más, con rumor, consejo y juicio. Fue así que la vida cotidiana empezó a mezclarse con lo extraordinario, y mi casa se volvió un lugar donde la cocina olía a memoria y cada rincón guardaba un posible testigo. Poco después de esos episodios vino el primer clímax real. Una madrugada, oyendo la lluvia golpear el techo, sentí un peso en la cama como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Abrí los ojos y vi la silueta de una persona joven, como si la luz de la vela hubiera formado su contorno. La silueta no habló al principio. Sentí su respiración, la tibieza de su hombro, el latido de un corazón que se parecía demasiado al mío. En la mesa de noche apareció un objeto que no estaba, una pequeña foto de una niña desconocida con una sonrisa intacta. Esa fotografía olía a flor y a tierra fresca. La visión se quedó unos minutos, lo suficiente para que el miedo se mezclara con ternura. La figura dijo mi nombre de nuevo.
esta vez con un timbre que mezclaba risa y pena. Le hablé sin pensar, y ella respondió. Tuvimos un diálogo que fue a la vez torpe y perfecto. Empezamos con frases cortas y luego nos soltamos. Dije quién era, pregunté quién era ella. Ella dijo que se llamaba Marisol. Dije que no la conocía. Ella dijo que me conocía desde siempre. Dije que eso era imposible. Ella dijo que las cosas imposibles caminan por los corredores cuando la noche es larga. Intercambiamos 10 frases más, cada una cargada de imágenes. Su voz describía el olor a dulce que yo recordaba de mi infancia. Yo describía una canción que mi madre cantaba. Ella se rió y me corrigió la letra. Le pregunté si estaba en paz. Ella respondió que estaba cerca de estarlo. Fue un diálogo que duró como una canción rota, con silencios densos entre cada línea. Al despedirse, la figura dejó en mi mano una pequeña pluma que olía a humo. Guardé esa pluma como quien guarda una llave, y supe que algo en mí había cambiado. Las consecuencias no tardaron. La gente del pueblo empezó a mirar la casa de manera diferente. Algunos trajeron ofrendas, otros trajeron oraciones. Unos pocos se ofrecieron a acompañarme en las noches. El comisario Herrera pasó por la casa para dejar constancia de las llamadas, y la curandera Martina vino con su conocimiento de hierbas y cantos. Don Alejandro, el perito forense que vive en la capital y que venía en visitas a veces, habló de procesos y de la necesidad de distinguir lo simbólico de lo material. Cuando las cosas trascendían la intimidad, se abría una fisura entre lo que era personal y lo que era público. En la plaza, la abuela Rosa repetía que nuestras tradiciones no eran maldiciones y que había que poner velas con respeto. Paco trajo una canasta con pan todas las tardes durante una semana. Ana la panadera dejó en la puerta panes nuevos por si alguien volvía a tocar. Cada gesto de la comunidad fue una puntada que intentaba recomponer el tejido que se había rasgado con esos sucesos. Si esto te ha tocado de alguna manera y quieres compartir, queremos escucharte. Si alguna vez sentiste que un recuerdo volvió a tocarte, no estás solo. Cuéntanos, ¿tú alguna vez recibiste una señal que parecía venir de alguien que ya no está? Empieza tu comentario con la frase «Mi señal fue» y escribe una línea contando lo que sentiste. Compartir hace que estas historias sirvan para unirnos y para que más voces sean escuchadas. Tu experiencia puede consolar a otra persona que hoy necesita saber que no está sola. Ahora volvemos a la narración y te pido que mantengas la ventana del corazón abierta, que respires hondo y sigas con nosotros, porque lo que sigue cambió para siempre cómo me relaciono con la noche. El segundo relato pertenece a Inés, vecina del rancho de La Parota, que durante años cuidó de un perro llamado Tinto y una barca pequeña para el arroyo. Inés tenía la voz rasposa de quien ha hablado mucho con el viento y las manos llenas de callos por la cuerda del pozo. Su backstory merece detenerse en detalles para entender por qué su pérdida golpeó a la comunidad con tanta fuerza. De niña, Inés aprendió a pescar con su padre en el arroyo, a recoger flores de saúco para las fiestas y a coser las redes de su madre cuando la lluvia se anunciaba. Se casó joven con Julián, el molinero, y juntos tuvieron 2 hijos que crecieron entre la harina y el canto del molino. La vida, que era equilibrio entre esfuerzo y fiesta, se rompió cuando una enfermedad se llevó a Julián antes de tiempo. Inés se quedó al frente del rancho con el rebozo siempre listo para cobijar a quien llegara. Más tarde, su hijo mayor emigró y la hija menor se fue a estudiar, dejando a Inés con Tinto como compañía. Tinto no era un perro cualquiera, parecía llevar en la mirada un mapa de las cosas que desaparecen. Inés le hablaba como si fuera humano, le ponía dulces en una canasta los domingos y le cosía un pequeño rebozo cuando la noche era fría. El día que Tinto desapareció, todo el pueblo sintió que se había ido una parte de la memoria de Inés. Su dolor era antiguo y nuevo al mismo tiempo. Pasaron meses hasta que Inés contó que en las noches anteriores a la desaparición había sentido un olor a piloncillo en el patio, había oído pasos en la orilla del arroyo y había encontrado la barca meciéndose aunque nadie la hubiera tocado. Esa preparación del pasado permitió entender que lo que siguió no era un episodio aislado, sino la culminación de señales que el rancho había venido recibiendo. La noche del encuentro fue un lienzo de sensaciones. Inés relató la escena con la voz temblando pero firme, como si narrara un rito aprendido.
Dijo que la luna estaba opaca, que la parota susurraba con un sonido de hojas que parecía hablar en idiomas, que el arroyo traía un aroma a tierra quemada. Sintió primero el hedor de la lluvia antigua, luego la humedad en la piel, la textura del rebozo rozando su cuello, el sabor salado de una lágrima que no sabía si era suya, el brillo pálido del agua y el eco de una risa que era de niño. Ella se acercó al borde y escuchó una voz que llamaba a Tinto. «Llamé», dijo la voz con la misma cadencia con que Inés le llamaba al perro. Inés se quedó inmóvil. El sonido de su respiración se mezcló con el del arroyo, y el eco devolvió fragmentos de su vida. La letra de una canción que su madre cantaba, el silbido del molino, el olor de la sopa de domingo. Empezaron entonces una conversación que parecía hecha para cerrar heridas antiguas. Inés preguntó quién estaba allí. La voz respondió que era alguien que venía a llevar consuelo. Inés preguntó si Tinto estaba bien. La voz dijo que sí, que corría, que olía a campo y que no había dolor. Se produjo una serie de frases entrecortadas que fueron como pasitos en la ribera. Inés pidió que le dijeran si debía abandonar la barca. La voz le aseguró que no. Inés ofreció pan. La voz contestó que ya lo había probado. Inés preguntó si debía dejar el rebozo en la puerta. La voz respondió que dejara las cosas como estaban para no perder lo que quedaba. Fueron al menos 12 intercambios que llenaron el espacio de un diálogo sencillo y humano, cargado de sonidos domésticos que lo hicieron verosímil y tierno. Al día siguiente, en la plaza, la gente se reunió alrededor de la fuente. Algunos llevaron velas, otros trajeron historias. Ramiro dijo que eso no era cosa de bromas. Don Alejandro, el perito, sugirió registrar la desaparición por si había una explicación racional. La comisaría abrió un expediente y el comisario Herrera tomó nota con cierta reserva. Se hizo un rastreo por la orilla del arroyo, se buscó en la maleza, se preguntó a los niños del pueblo si habían visto algo inusual. Había una mezcla de escepticismo y devoción. En una de las conversaciones públicas, la curandera Martina explicó que hay visitas que no dañan y que a veces el consuelo viene envuelto en signos que nosotros no esperamos. Esta distancia entre la explicación técnica y la explicación ritual produjo tensiones que se resolvían asimilando ambos lenguajes en la comunidad. Algunos vecinos ofrecieron ayuda práctica, otros compartieron recuerdos de perros que volvieron en las noches a buscar a sus dueños. El diálogo social fue una especie de catarsis colectiva, y la historia de Inés pasó a formar parte del tejido de relatos que hacían de Santa Eulalia un lugar donde lo visible y lo invisible se miran sin tanta separación. El tercer relato es el más difícil de contar por su carga y por su naturaleza. Concierne a un desaparecido que dejó una sombra larga en el pueblo y a una aparición final que cerró una herida que llevaba años abierta. El protagonista de este caso es Ramiro, mi hermano, quien trabajó como conductor y que un día no volvió de hacer un reparto. Su desaparición fue un golpe que activó viejas sospechas sobre rutas, dinero y promesas rotas. Ramiro era un hombre callado, de manos grandes y cara amable. Su backstory merece 3 párrafos: primera parte infancia, segunda parte vida adulta y tercera parte ausencia. De niño Ramiro corría por las calles descalzo, aprendió a tocar guitarra con el profesor de la escuela y soñaba con ver lugares lejanos. De joven decidió quedarse en el pueblo para ayudar en la casa, se casó con Teresa y fue padre de 2. A lo largo de los años se hizo conocido por su habilidad para reparar motores y por la capacidad de escuchar sin juzgar. Su vida adulta fue de sacrificio, trabajó jornadas largas para que la familia pudiera comer y para que Lucía pudiera estudiar fuera. Cuando las oportunidades llamaron, Ramiro siempre volvió por el aroma del pan hecho en casa y por la risa de su hija. La ausencia de Ramiro dejó un lugar que no se llenaba con palabras ni gestos. Los amigos hicieron vigilias, la gente habló con temor de rencillas de la carretera, surgieron versiones que apuntaban a problemas con otras personas, y los rumores se enredaron con la verdad como enredaderas alrededor de una cerca. La investigación formal tuvo sus pasos. Se abrió una averiguación inicial, se tomó declaración de testigos, se rastrearon llamadas y se pidió colaboración de la policía regional. Peritos hicieron un estudio de ruta y se cotejaron horarios.
El proceso exigía un equilibrio entre la paciencia y la rapidez, con registros de distancias, marcas en el asfalto y referencias de vehículos. Documentar las pruebas fue fundamental para no perder la memoria del caso. Esta explicación técnica, breve, ayudó a que algunos vecinos comprendieran que el proceso no es inmediato y que la búsqueda tiene ritmos propios, entre la espera y la acción. Meses después de la desaparición de Ramiro, en una noche de fiesta de Todos los Santos, sucedió algo que nadie esperaba. Una mujer llegó a la puerta de su casa con las manos llenas de tierra y una carta que contenía una frase: «Tu hijo está en paz». Esa carta no trajo nombres concretos ni datos judiciales, pero sí trajo una sensación de cierre que la familia necesitaba. En la noche de la carta, escuchamos una visita que consoló a Teresa y a los hijos. Fue un visitante que habló en la voz de recuerdos, mencionó la marca en la llanta del viejo camión, describió el olor del lubricante y recitó una canción que Ramiro solía cantar a los niños. El diálogo entre Teresa y la presencia fue largo y doliente. Teresa preguntó dónde había estado. La voz dijo que en caminos que a veces olvidamos, que no había rencor, que había paz. Teresa pidió perdón por no haber visto las señales antes. La presencia dijo que no había sitio para el perdón, que había solo comprensión. Fueron frases que cerraron una ronda de preguntas que habían rondado por años. Algunos vecinos que presenciaron la escena lloraron y respiraron como si se les quitara un peso. La comunidad sintió que una herida, aunque no resuelta en todos sus aspectos, había sido atendida en lo más profundo de la memoria colectiva. En medio de estas historias, hubo momentos de tensión que afectaron a todos. La disputa entre quienes pedían explicaciones concretas y quienes confiaban en las visitas se volvió un conflicto que duró semanas. En 2 ocasiones, la reunión en la plaza se tornó acalorada. Un grupo quería que se llamara a las autoridades regionales con más fuerza. Otro grupo decía que no había que politizar el dolor. Esos encuentros tuvieron 2 partes: una conversación pública, con voces elevadas y acusaciones, y una conversación privada, en la que se ofrecía ayuda práctica, se compartían alimentos y se rezaba. Para describir estos momentos con la intensidad necesaria, conviene detenerse en 2 párrafos que revelen el conflicto interno colectivo. El primero mostró la sensación de abandono que algunos sentían ante la lentitud de la investigación. Se pronunciaron nombres, se dijeron sospechas y hubo lágrimas que cortaron palabras. El segundo mostró la capacidad de la comunidad para recomponer la trama social. Vecinos que habían discutido se dieron la mano. La panadera Ana puso panes gratis para las vigilias y la curandera Martina ofreció un ritual de luz para aliviar la ansiedad. Estos episodios fueron esenciales para entender que el pueblo era tanto una suma de miedos como una red de cuidados. La tercera aparición, la que cerró el ciclo de estas historias, fue sencilla y humana. Un día de principios de año, la casa donde todo había empezado amaneció con una flor en la ventana, y en el marco de la foto familiar apareció una nota que decía gracias. No había firma, solo esa palabra que aligeró la respiración de quienes la encontraron. Los niños del pueblo lo vieron como un milagro, los mayores como un consuelo merecido. La presencia que acompañó esa nota se manifestó en pequeños gestos después. Una silla que se colocó al sol, un olor a pan que entró por la rendija cuando nadie cocinaba, el sonido de pasos ligeros en la madrugada. Fueron señales que no buscaban asustar sino acompañar. Así, la historia terminó por procurar un cierre que respetara la fragilidad de los vivos y la memoria de los que ya no estaban. Pasado un mes desde los sucesos más intensos, la vida cotidiana comenzó a recomponerse de manera sutil. La primera revisión temporal muestra cambios y continuidades. A un mes, la familia de Ramiro instaló una pequeña placa en la plaza con su nombre y la fecha de su partida. Hubo una misa en la iglesia y la gente trajo velas y flores. La casa de la ofrenda recuperó su rutina y algunas noches aún se sentía un perfume que recordaba a piloncillo y a pan. Inés volvió a abrir la barca y deja una taza a la orilla cada domingo. David, que tuve yo el papel de narrador, comenzó a dormir con una vela encendida y con un revoco en la cama que se había vuelto un gesto de contención. La comunidad declaró que mantendría una junta mensual para escuchar relatos y no dejar que el silencio creciera sin ser atendido. Fue un primer mes de cuidado y de gestos pequeños que empezaron a recomponer los lazos.
A los 3 meses, la sensación de resguardo aumentó. La gente se organizó para cuidar las noches en las que el recuerdo parecía más fuerte. Se creó una ronda de vecinos para acompañar a quienes se sentían más vulnerables. La panadera Ana lideró una colecta para quienes habían quedado con menos recursos y la curandera Bartina enseñó técnicas sencillas de higiene del sueño para quienes despertaban sobresaltados. Se llevaron a cabo 2 ceremonias en la plaza, una con música y otra con silencio, para honrar a los que no estaban y para agradecer a quienes habían dado apoyo. El perito Alejandro visitó de nuevo y dejó un informe claro de las acciones que se habían tomado en el caso de Ramiro, lo que ayudó a calmar a ciertos sectores que pedían respuestas concretas. En la escuela se hizo un taller donde los niños dibujaron lo que la noche les inspiraba, y esos dibujos se colgaron en el corredor de la casa comunal. Fue un tercer mes donde la comunidad se fortaleció en lo cotidiano. 6 meses después, el pueblo respiraba con más tranquilidad. Las ofrendas volvieron a ser motivo de encuentro más que de temor. La nota con la palabra gracias permanecía en la ventana como un símbolo discreto. La barca de Inés navegaba suave por el arroyo, y Tinto, o al menos la memoria de Tinto, seguía siendo motivo de historias alrededor del fogón. Hubo reconciliaciones públicas y privadas. Teresa, la esposa de Ramiro, emprendió un proyecto de talleres de asistencia para familias de personas desaparecidas, con el apoyo de la comisaría y la iglesia local. El pueblo acordó una fecha anual para hacer vigilias y recordar que la memoria se trabaja con la luz de las velas. En lo personal, he aprendido a escuchar sin esperar respuestas definitivas. He aprendido a ver las noches como espacios donde lo imposible puede acercarse con ternura. Estos 6 meses mostraron la capacidad de la comunidad para transformar miedo en cuidado y para mantener la memoria como un acto vivo. Al final, lo que queda es la certeza de que las historias no nos maldicen, sino que nos piden atención. Aprendimos que el Día de Muertos, la vela, el copal y el pan no son solo objetos rituales, sino ventanas para entender lo que hace falta decir. Si esto te conmovió y quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete para seguir escuchando relatos que abren puertas y curan cicatrices. Comparte este video con alguien que pueda encontrar consuelo en estas narraciones. Hasta la próxima noche en la que volvamos a encender una luz y a prestar Oído a las voces que caminan cerca del umbral. Que la luz acompañe sus pasos y que las almas que vuelven encuentren siempre una casa donde se les ponga pan en la mesa. Nos vemos en la próxima historia.